término generación de cristal se usa de manera peyorativa para referirse a los jóvenes nacidos entre finales de los 90 y del 2010. Y ustedes saben que esto es un poco flexible. Se les llama oficialmente generación Z. La idea es que como el cristal se perciben frágiles, sensibles y fáciles de romper. Y pensaba, ¿no? Si sos parte de una generación que constantemente te están diciendo que sos así y te llaman así, no es de ánimo eso, ¿no? Pero hay ciertas características que tiene esta generación, su generación, la mayoría de ustedes. La alta sensibilidad emocional, entonces están preocupados por la salud mental, la ansiedad, la depresión, el estrés, las emociones. La conexión digital constante, son nativos digitales, entonces están todo el día con el internet, las redes sociales, los smartphones, los ChatGPT y toda la inteligencia artificial. La valoración de la diversidad, la inclusión, la igualdad de género, las minorías y todas esas cosas que ya sabemos. Otra palabra que define a esta generación es la inmediatez. Quieren todo ya, todo rápido, gratificación instantánea, likes, las entregas inmediatas, streaming, views, fake news, impaciencia, todo es ya, todo está tarde. Cuestionamiento de la autoridad, críticos de instituciones tradicionales, eso incluye la política, la religión, la educación. Y obviamente se percibe una mayor fragilidad. Hay baja tolerancia a la frustración, se ofenden fácilmente y eso acarrea otros problemas. Y otra característica es el compromiso social y ambiental. Hay movimientos ecológicos, justicia social, derechos humanos. Pero hoy no quiero hablarles de la generación de cristal. Sí voy a mencionar algunas cosas para poder entender y contrastar con Cristo. Pero sí me gustaría hablar de la generación de Cristo. Y a la generación de Cristo le importa poco en dónde naciste, cuándo naciste, en qué año o cuáles fueron tus circunstancias. Porque Cristo es más poderoso que nuestras circunstancias y más poderoso que este mundo y más poderoso que nuestras experiencias. Entonces, hoy quiero hablar de la generación de Cristo. Y me gustaría que me acompañes a Deuteronomio 6, del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, su Dios, me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta ahí el texto que quiero hoy compartir con ustedes. La generación de Cristo, viendo algunos principios de este pasaje, es una generación que escucha. Oye Israel, oye pueblo de Dios. No vive distraída por el ruido del mundo, sino que está atenta a la voz de Dios. Cuando me refiero a la voz de Dios, me refiero a lo que el Espíritu Santo inspiró, a la palabra escrita, a lo que tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Estamos atentos, más allá de todo el ruido de este mundo. La generación de Cristo reconoce a un solo Dios, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y es un mundo súper relativista, que afirmar que hay una verdad absoluta es una locura, pero nosotros afirmamos que existe un solo Dios verdadero. Es una generación que ama íntegramente. Amarás a Jehová tu Dios o al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es una generación que tiene la palabra
en su corazón, la generación de Cristo. Estas palabras estarán sobre tu corazón, versículo 6. No se conforma con el conocimiento superficial, sino que atesora la palabra en lo más profundo. Es una generación que forma familias. A mí me encanta ver en este texto todo lo que habla de familia. Por eso voy a mencionar un poco del tema de familia. No es por tratar de meterlo en el texto, pero dice en el comienzo, para que le enseñes a tus hijos y a tus nietos, y lo que aprendiste de tus padres. Hay mucha familia en este texto. Atesora la palabra, pero no es egoísta ni es individualista. Busca formar una familia, la generación de Cristo, y busca tener una nueva generación que discipular. Es una generación que vive la palabra diariamente. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, versículo 7. La fe no es un evento del domingo y menos un evento de jóvenes. Es un estilo de vida continuo. La generación de Cristo marca el entorno con su palabra. Dice, estarán en tu mano, entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. No oculta su fe. La hace visible en su vida personal, en su vida familiar y en su vida pública. No solo con calcomanías, no solo con camisetas, no solo con tatuajes, sino con toda tu vida. La generación de Cristo es diferente a la generación de cristal y a todas las generaciones. La generación de cristal se quiebra con la presión del mundo. Y es muy triste todo lo que está pasando. Es muy triste ver las relaciones con los padres y ver la relación que tienen los padres y la relación que tienen entre los hermanos y la relación que tienen con los demás y todo lo que está pasando en el mundo es muy triste. Pero no es nuevo. No es nuevo. Nadie te puede decir, ay, esta generación. No es nuevo. Quizás ahora está un poco más visible porque tenemos tecnología, pero no es nuevo. Y si fuera nuevo, seríamos producto de la generación pasada. Entonces hay que ser respetuosos cuando hablamos también de una generación. Claro que hago chistes, obvio. Soy de una generación, llámame viejo si querés, donde hacemos chistes y nos reímos de todo. No nos ofendemos tan fácilmente. Pero no borramos la realidad con un dedo. Esta generación es producto de la otra generación. La generación de Cristo se afirma en la roca eterna. Ama a Dios de todo corazón, vive su palabra cada día, pasa el mensaje a la próxima generación. Tiene un mensaje claro, Dios es uno. Este pasaje es conocido como el Shema, que en hebreo significa oír o escuchar. Los judíos hasta el día de hoy lo recitan 2 veces al día. Y este pasaje enfatiza el monoteísmo, que existe un solo Dios, y muchas veces se ha querido usar para negar la Trinidad. Pero la doctrina de la Trinidad dice que existe un solo Dios en 3 personas, no 3 dioses. Y lo que más Dios quiere de nosotros, lo que Dios más quiere de vos y de tu generación, es tu amor. A menudo nosotros pensamos que Dios exige miles de cosas de nosotros y es como una presión. Nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestra sumisión. Pero lo que Dios quiere es nada más y nada menos que tu amor. Si realmente amamos al Señor de todo corazón, alma y mente, entonces todo lo que somos le pertenece a Él. Entonces todo le vamos a dar, dinero, tiempo, esfuerzo, buenas obras, pero sin amor, aunque tuviéramos esas cosas, de nada serviría. Jesús llamó a esto el gran mandamiento, el primer gran mandamiento. Dios quería que su palabra fuera enseñada de generación a generación. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Antes de pasar la palabra a otros, tiene que estar en nuestro corazón. Y ahí dice, la repetirás a tus hijos. Fíjate que no es opcional, es un mandamiento. Estas palabras van a estar en tu corazón primero y después, naturalmente, se las vas a pasar a tus hijos. Si tenés la palabra de Dios y si tenés hijos, entonces debes de enseñarle la palabra del Señor a ellos.
Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, todo el tiempo, constantemente, no es opcional. No apago la palabra cuando estoy en la universidad, no apago la palabra cuando estoy en el trabajo, no apago la palabra cuando estoy con mis amigos no cristianos, no apago la palabra cuando estoy solo y nadie me ve, no apago la palabra. Constantemente me estoy predicando el Evangelio y me estoy recordando. Porque no importa en qué año nací, ni cómo fueron mis padres, ni qué sociedad vivo, ni cuál es mi cultura, ni en qué país estoy, ni qué hace la gente a mi alrededor. Soy una generación de Cristo. Porque profeso, digo que nací de nuevo, que nací en Él, que estoy en Él. Fui bautizado en la iglesia, me identifico con su cuerpo, soy miembro de una iglesia. Entonces, soy la generación de Cristo. Dice, las atarás como una señal en tu mano. En la época de Jesús, el pueblo judío basaba la práctica de usar filacterías en este pasaje. Y las filacterías eran pequeñas cajas que contenían como pergaminos con escrituras. Entonces ellos las usaban, se las sujetaban a la frente, a la mano, usaban correas de cuero. Y Jesús condenó el abuso de estas filacterías entre los filisteos. Ellos hacían cajas grandes para mostrarle a la gente cuán espirituales eran. Es como si yo andara con una Biblia acá siempre atada a mi brazo. Mirá, la Biblia está atada a mí. Y cada día ando con una Biblia más grande para que veas cuánto de la palabra hay en mí. Era todo superficial y Jesús los reprende. Ellos andaban con cosas ostentosas para mostrar mayor espiritualidad. Hay personas que tienen una Biblia abierta en su casa, pero no significa que sean más espirituales. Hay personas que andan con camisetas cristianas, dijimos calcomanías cristianas, tatuajes cristianos, música cristiana, pero no significa que realmente estén en la palabra del Señor. Pero nosotros como generación de Cristo, nosotros sí queremos que eso sea una realidad en nuestra vida. Dios quiere ser amado y enseñado en las familias. Es un mandamiento del Señor amarlo con todo nuestro ser, pero también es un mandamiento enseñarlo a nuestros hijos. Y capaz que uno está pensando, está todo bien, pero si somos jóvenes y nos invitaste y la mayoría no estamos casados y no tenemos hijos, ¿para qué me estás hablando de esto? Ahora vas a ver. Ahora vas a ver por qué te estoy hablando de esto. Porque tu matrimonio empieza hoy y tu relación con tus hijos empieza hoy, no cuando te casás, no cuando decís el sí en el altar. Empieza hoy. Hoy tenés que buscar la santidad, hoy tenés que buscar los propósitos de Dios, hoy tenés que vivir como generación de Cristo. Entonces yo creo que este pasaje tiene algo que enseñarnos a todos nosotros, independientemente de tu estado civil, de tu edad, de tu cultura. Dios tiene algo para decirnos, porque es su palabra. Debemos recordar la palabra del Señor en todo tiempo y debemos enseñarla a nuestros hijos. El texto es claro. Lamentablemente, muchos en esta generación están dejando a la familia fuera del plan de Dios. Están dejando a Dios fuera de sus hogares y están dejando a la familia fuera de sus planes. Y no me refiero a que no tengan una Biblia en su casa, pero no tratan a la Biblia o lo que la Biblia dice como deberían. La familia no es un plan B de Dios. La familia es una idea que nació en el corazón de Dios. Génesis 1, 27 al 28 dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios ama a la familia y vos deberías amar lo que Dios ama. Spurgeon dijo, Él da hijos no como castigo, no como carga, sino como un favor. Son una muestra del bien si los hombres saben recibirlos y educarlos. Son bendiciones dudosas solo porque somos personas dudosas. Y John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino, dijo, la familia es un tesoro terrenal que debemos valorar. A través de la crianza de nuestros hijos en la fe estamos contribuyendo al crecimiento del reino de Dios en la tierra. Solo esa frase, si te podés acordar solo esa frase, recordala y meditala, cuestionala, pensala y decime qué sacás. La familia es un tesoro terrenal que debemos valorar. A través de la crianza de nuestros hijos en la fe estamos contribuyendo
al crecimiento del reino de Dios en la tierra. John Bunyan la tenía re clara. Si tenés hijos y los criás en el camino del Señor, estás contribuyendo al que el reino de los cielos crezca acá en la tierra. Hasta Napoleón Bonaparte, que no era cristiano, dijo: dadme familias grandes y haré de Francia el más grande de los imperios. Una de las áreas en las cuales Satanás ha ganado más terreno es en el área de la familia. Hemos permitido que la sociedad defina y redefine los conceptos de masculinidad, feminidad, matrimonio, crianza. Hemos dejado que la sociedad nos diga si debemos casarnos o no, o cuántos hijos debemos de tener, si debemos de tener hijos. 2 hijos máximo. Si no, ya hay un problema, ¿cómo vas a tener más de 2 hijos? Pero puedes tener 6 perros, 2 gatos, y eso nadie lo va a cuestionar. El Salmo 123, 3 al 5 dice: un don del Señor son los hijos, y recompensas el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado es el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Un don del Señor son los hijos. ¿Qué son los hijos? Un regalo del Señor. Y recompensa el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado o bendecido o dichoso es el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. La aljaba de donde se llevaban las flechas. Llena, no 1 o 2, llena. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Dios dice que los hijos son una bendición. Dios dice que los hijos son un privilegio. Dios dice que es bueno tener hijos en la juventud. Dios dice que es bueno, que es una bendición tener muchos hijos. Estoy leyendo la palabra de Dios. No es para que discrepes conmigo. Estoy leyendo la palabra del Señor. No interpreté nada. Entonces, ¿qué deben hacer los jóvenes a la luz de la palabra de Dios? Casarse y tener muchos hijos. Tener familias para la gloria de Dios. Esa es mi convicción. A la generación de ustedes les cuesta mucho formar familias, formar una familia. Puede haber muchas causas. Falta de compromiso, celo, tolerancia y la frustración, falta de madurez, falta de responsabilidad, adolescencia eterna, falsas expectativas de realismo, quieren vidas de Instagram con filtro y todo. Te crees un salmón noruego y sos una empanada de 1000 guaraníes. Suena chiste, pero es verdad. Vos escuchás hablar a la gente y quieren tener al lado a Brad Pitt y... no voy a mencionar a ninguna mujer, obviamente, porque... Tenemos una visión pornográfica del sexo opuesto. Esta generación, lamentablemente, se fija en cosas y ve cosas que no debería estar fijándose tanto. Pero lamentablemente, por todas las porquerías que consume, los ojos después ya ven con un filtro. Y así podríamos seguir hablando. Y esto es para ambos lados, ambos sexos. Buscan cosas que no serían tan importantes. Y no digo que no puedas tener un gusto personal, físico, obviamente, una persona que tenga cierta economía, bueno, todo bienvenido, obviamente. Si puede ser una persona, un modelo con mucho dinero, y bueno, bienvenido sea. Pero tenés cuidado con lo que deseas y lo que tenés en la lista. Y no dejes pasar gente que por ahí ama al Señor y es súper piadosa, porque vos te estás mirando con un par de filtros que no deberías de ver, que te impuso esta sociedad. Buscas una perfección que vos no tenés y que no es real. Nicolaas Tinbergen nació en 1907, murió en 1988, fue un zoólogo holandés. Y es uno de los padres de la etología. ¿Qué es la etología? Bueno, la etología es la rama de la biología que estudia el comportamiento de los animales. Y recibió Nicolaas Tinbergen el Premio Nobel de Medicina en el año 1973. ¿Por qué les menciona a Nicolaas Tinbergen? Porque él descubrió los estímulos supernormales. Cuando
escuché esto hace mucho tiempo, me voló la cabeza. Él hizo animales artificiales para comprobar cómo los animales naturales cambiaban su comportamiento. Les voy a poner algunos ejemplos. Él hizo peces artificiales y los pintaba con un color mucho más intenso que los peces naturales. Los peces artificiales producían un comportamiento más intenso en los otros animales. Por ejemplo, había unos peces que los atacaban, pero cuando atacaban a estos peces artificiales, que tenían colores más brillosos e intensos, los atacaban con mucha más furia, con mucha más fuerza. Hizo huevos de yeso para imitar los huevos de pájaro. Y los huevos de pájaro artificiales los hacía más grandes y con colores intensos. Entonces los pájaros dejaban de cuidar a sus huevos naturales para ir a cuidar a huevos artificiales. ¿Podrás creer? Y quizás el más interesante de los casos, la mariposa Argynis pafia se emociona mucho más con un cilindro que da vueltas, que está pintado, que está girando, pero es un cilindro, que con una mariposa hembra de verdad. Y trata de conquistarla a este cilindro y reproducirse, pero no puede y sale lastimado. Pero aún así sigue yendo, porque le entusiasma mucho más el cilindro pintado que una mariposa hembra de su especie. Y mis queridos amigos, todo esto lo traigo a colación porque nosotros vivimos rodeados de estímulos supernormales y nos están dañando, nos están lastimando. No los podemos evitar todos, pero por lo menos quiero que los tengas presente. El autotune. ¿Quién canta bien y quién canta mal? Importa. Cualquier banana se para, con respeto a los bananas, se para frente a él con el autotune, te arreglan y cantás. La cirugía estética. Hay personas que se estiran la piel para tener piel más clara o está todo el día en la cama solar para tener piel más bronceada. Se cambian la nariz, se operan todo, se agregan más, se quitan, se ponen. Cuando tengas un hijo, la genética no te va a mentir. Si sos narigón, tu hijo posiblemente salga narigón. ¿Se entiende? La cirugía no te cambia el ADN. Los dientes blancos. Nosotros vemos dientes normales ahora, que no pasaron por los brackets o que no han sido blanqueados y no nos gustan. Lo mismo que los peces, ¿se acuerdan? Igual. Y no estoy entrando ahora que si te blanqueaste los dientes está mal o que... No, entiéndame por dónde va el punto. Estamos rodeados de estímulos supernormales. El Instagram. La gente se esfuerza por mostrar un estilo de vida. Sube una foto cada 6 meses igual, no importa, ¿no? Pero esa foto está retocada y está en el jardín de su casa al lado de la parrilla, ¿viste? Pero no, la sombra, el pelo y todo, ¿viste? ¿Por qué? Entonces ¿qué queremos mostrar? ¿Qué queremos? Que nos vamos de vacaciones, que comemos esto, que tenemos gran vida social. ¿Qué querés demostrar? Y lo veo obviamente mucho más fuerte en esta generación que en las anteriores, porque los viejos, como yo, de 42, no estamos sacando fotos todo el día. No tenemos eso, porque no nacimos con eso. No estoy diciendo que seamos mejores. Me encantaría sacar más fotos de la que saco. Pero hay algo que es un chip, ni que hablar de la pornografía. No voy a profundizar porque creo que es bastante claro lo que producen. Los cultos online. Nos acostumbramos a ver qué predicador me gusta. Este predicador me gusta. Si no me gusta tanto, no me gusta, lo cambio. Como un menú, ¿verdad? La alabanza, me gusta, a ver qué estilo me gusta. Este más pesadito. Bárbaro. Pero cuando llegás al culto y hay mosquitos y sudás porque se rompió el aire, o hay un clavo ahí, te aprieta la silla, o está el de al lado tuyo tiene un poco de mal olor, claro, ahí ya no te gusta. Bueno, sos víctima de los estímulos supernormales. Porque te acostumbraste a mirar una pantalla con un predicador, con el aire acondicionado, con tu cafecito. Pero esa no es la iglesia. La iglesia tiene olor. La iglesia no es cómoda a veces. La iglesia tenés que bancar a personas que son imbancables a veces. Pero eso es lo que el Señor quiere, porque eso es lo que Él usa para hacernos crecer.
Podría seguir con muchos ejemplos, pero ¿pueden ver todo lo que hay? ¿Cómo estamos rodeados? Y hay muchos solteros que no están solteros porque sea la voluntad de Dios. Hay muchos que no fueron sabios en sus decisiones. Hay muchos que no se negaron a sí mismos. Hay muchos que tienen heridas del pasado y traumas sin resolver. Hay muchos que nunca maduraron. Hay muchos que quisieron disfrutar la vida hasta lo último y un día fue demasiado tarde. Hay muchos que esperan una pareja artificial de madera y con colores intensos, porque lo natural ya no les sirve. El tema de los hijos, para la mayoría son una molestia. Tener hijos es muy caro, te dicen. Si tenés hijos no vas a poder estudiar, no vas a poder terminar tu carrera, no vas a poder trabajar tanto, no vas a poder... Las mujeres dicen, si tenés hijos vas a engordar, te van a quedar marcas. Si tenés hijos no vas a poder salir a farrear tanto. 1 Timoteo 5:14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Timoteo debe enseñar a las viudas jóvenes ¿a qué? A casarse y a tener hijos y a encargarse de su hogar. No le dice que se preocupen por sus cuerpos y que vayan al gimnasio, porque tienen que casarse de vuelta. Entonces, gimnasio, vamos, fuerza, fit. Podría hablar muchísimo, pero no me quiero ir de tema, ni quiero que sea un mensaje personal, quiero quedarme en la palabra de Dios. No les dice que emprendan un negocio para ayudar a los pobres. No les dice que estudien una maestría. No les dice que pasen todo el día en la iglesia tampoco. Les dice, cásense, tengan hijos y cuiden su hogar. ¿Qué es lo que le enseño a mis hijos para cuando sean adultos? Que se casen, que tengan hijos y que sirvan al Señor. Dios dio muchas instrucciones para la familia, pero nosotros hemos dejado a Dios fuera del hogar y hemos dejado a la familia fuera de nuestros planes. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Efesios 6:1-4, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. 1 Timoteo 5:3-4 dice, honra a las viudas que de verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Fíjate todos los pasajes, y podría muchos más. ¿Cuántos pasajes hay que hablan de la familia, de las relaciones, de las responsabilidades? La familia está en el corazón mismo de Dios, porque Dios quiere que el Evangelio esté en el corazón de la familia. Déjame decirlo una vez más. La familia está en el corazón mismo de Dios porque Dios quiere que el Evangelio esté en el corazón mismo de la familia. La primera razón por la cual tenés que casarte y tener hijos, a menos que Dios tenga una misión especial para tu vida y te dé el don de abstinencia, está perfecto. Quizás Dios tiene una misión, quizás vas a ir a Corea del Norte y no es bueno que vayas con hijos. Quizás es la voluntad de Dios que te quedes soltero. No estoy hablando para esa gente que tiene una convicción de parte de Dios. Estoy hablando para la otra gente. La primera razón es el Evangelio. Es el Evangelio. Éxodo 10, del 1 al 2, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Este pasaje me mata. Es una locura. A muchas personas les llama la atención que Dios ha endurecido el corazón de Faraón. Discuten si Dios simplemente retiró su gracia sobre Faraón y lo dejó ser, o si activamente Dios hizo que el corazón de Faraón fuera menos sensible como parte de su juicio. Pero el punto de este pasaje no es perdernos en debates teológicos interminables. El énfasis de este pasaje es que Dios va a mostrar su gloria, va a mostrar su poder y va a mostrar su misericordia.
Dios va a mandar un juicio contra sus enemigos y va a rescatar por gracia a su pueblo. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Contárselo a nuestros hijos y nietos, hasta los nietos. La mayoría de los abuelos están todo el día mirando tele sin contarles, sin discipular a sus nietos. Gente de iglesia. La mayoría no entienden la responsabilidad que tienen para que su pueblo contara a sus hijos y sus nietos cómo Él se burló de sus enemigos. Y en este contexto está la última plaga, que es cuando el ángel destructor va a matar a todos los primogénitos, pero solo aquellos que están bajo la sangre del cordero, obviamente van a vivir, no van a estar bajo el juicio de Dios. Entonces, lo que está en el corazón del pasaje y lo que Dios quiere que nosotros le contemos a nuestros hijos es el Evangelio. Es el Evangelio. Nos casamos por el Evangelio, tenemos hijos por el Evangelio primeramente. ¿Te das cuenta que si Satanás puede convencerte de no casarte y no tener hijos, él gana? No, ya sé que somos más que vencedores, que Cristo tiene la victoria final. Sí, estamos hablando humanamente en el día a día. Él gana, te gana una batalla, te gana a vos, gana. Porque Dios quiere que el Evangelio pase a la próxima generación a través de los hogares. Él quiere usar matrimonios para mostrar el amor en su iglesia. Que la gente al ver un matrimonio vea la unión entre Cristo y su pueblo. Ese es el propósito del matrimonio. Que vea la unión entre Cristo y su pueblo. Un amor eterno, un pacto eterno, inquebrantable. Él quiere que los padres le enseñen el Evangelio a sus hijos. No el seminario, no la iglesia, no los amigos. Los padres. Deuteronomio 11, 18, 19 dice: graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma, átenlas como una señal en su mano y serán por insignias entre sus ojos. Enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, enseñándole a tus hijos. Deuteronomio 32, 45 y 46, cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo: fijen en su corazón todas las palabras con que les advierto hoy. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Joel 1, del 1 al 3. Palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos, y presten oído, habitantes de toda la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en sus días o en los días de sus padres? Cuéntenselo a los hijos de ustedes y sus hijos a los suyos y sus hijos a la siguiente generación. Y créeme que dejé muchos pasajes de lado porque no puedo estar todo el día leyendo todos los pasajes que hay. La familia está en el corazón de Dios, porque Él quiere que el Evangelio esté en el corazón de la familia. La mayoría de los solteros está buscando su ayuda idónea, pero la pregunta es: ¿vos sos ayuda idónea? ¿Vos sos ayuda idónea? ¿Vos sos el regalo de Dios para uno de sus hijos o sus hijas? Si vos no vas a la iglesia fielmente, ¿vas a encontrar un hijo de Dios? ¿Dónde esperás encontrarlo? ¿En la discoteca? Si vos no lees la Biblia, ¿vas a detectar si la persona es madura o no? Si vos no orás, ¿vas a ser guiado por el Espíritu Santo? No importa todo lo que digas, importa lo que ven en vos. Si no sos miembro de la iglesia, ¿cómo sé que sos un creyente comprometido si ni siquiera sos miembro de la iglesia? Quiero animarlos a que pasen del cristal a la roca, del cristal de este mundo a la roca que es Cristo. El llamado del Shema a una generación frágil. ¿Sí? Es una generación que se percibe frágil, que no tiene raíces firmes. Pero el Shema es un llamado a la firmeza, a escuchar, a amar, a vivir su palabra, a pasarla a la próxima generación. Jesucristo mismo citó el Shema como el gran mandamiento. Y no fue solo para Israel. Cristo lo pone en el centro del Evangelio. La generación de cristal puede ser transformada en una generación firme en la roca. Si escucha, si ama, si guarda, si pasa. Cristo es el cumplimiento. Él es la palabra hecha carne, la roca inconmovible. Un espejo roto refleja 1000 imágenes distorsionadas, pero ya no sirve para darte tu imagen correcta. Puede reflejar muchas cosas,
pero no va a dar la realidad de tu imagen. Y así vive esta generación, con 1000 identidades, con 1000 verdades, con 1000 voces. Pero el Shema nos recuerda que hay un solo Dios verdadero y que a Él debemos de seguir. Ahora todos tienen TikTok. Yo no tengo TikTok, porque soy bien macho y cristiano. Si tenés TikTok, revisate. Es un chiste. No les dé ansiedad. Mentira, perdón. Y prometieron hacer chistes, perdón. Un video de TikTok dura segundos y se olvida. En cambio, el Shema pide que la palabra esté grabada en tu corazón, repetida en familia, escrita en las paredes de tu hogar. Lo que Dios quiere no es un scroll espiritual, sino una vida saturada de su palabra y del Evangelio. Espero que todos nosotros podamos hoy tomar el compromiso de esforzarnos un poquito más y dar el próximo paso. No sé cuál es tu próximo paso, como quizás vos no sabés cuál es mi próximo paso. Pero que hoy podamos buscar un poquito más la santidad y que podamos acercarnos un poquito más al Señor y que podamos crecer un poquito más en gracia y que podamos diferenciarnos un poquito más del mundo y que podamos parecernos un poquito más a Cristo, independientemente de las circunstancias, de la generación que estás, de la cultura. Que Cristo sea el centro, la roca inamovible, inconmovible, y que Él sea exaltado. Amén. Oremos.